Victoria Pamela Salas Martínez nació el 31 de agosto de 1994. Ella era la segunda de 2 hermanos. Sus padres, la señora Consuelo de 55 años y el señor Salvador de 52 años. Aunque el señor Salvador no era su padre biológico de Pamela, siempre la vio como su hija porque la crió de 1 año y medio, y es más padre el que cría que el que engendra. Ellos vivían en la calzada de las Lomas en Miramontes, en la Ciudad de México. Victoria era muy alegre y siempre le gustaba estar hermosa, se peinaba y se arreglaba, nunca le gustaba andar desarreglada. Estudió hasta el 4º semestre de bachillerato. Se quedó en esa etapa porque ella quería comprar sus cosas, aunque su papá les compraba a los 3 por igual, pero Pamela le decía que ella ya quería sus cosas independientemente de lo que le daba su papá, y por eso hizo una pausa en sus estudios para ponerse a trabajar. Trabajaba en una empresa que se ubicaba en la División del Norte, que vendía tarjetas de American Express. Trabajaba detrás de un escritorio y por vía telefónica. Trabajaba de lunes a viernes, había ocasiones que trabajaba de lunes a sábado, en horarios de las 9 de la mañana a 3 de la tarde y 3 de la tarde a 9 de la noche. Le cambiaban los horarios. Pamela conoce a Mario porque él patrocinaba o hacía eventos del patinaje, el skate, y estos eventos se hacían en la noche por el sur de la ciudad, en lugares apartados de la ciudad. Pamela lo fue conociendo así a través de estos eventos. La señora Consuelo lo conoce por primera vez a Mario, una vez que llegaron a su casa porque necesitaban dinero. Pamela le dice a su mamá: «Mamá, fíjate que Mario necesita dinero», porque llegaron tomados. Y la señora Consuelo enojada: «¿Cómo le voy a prestar dinero si no lo conozco?». Y le dice Pamela: «¿Cómo no lo conoces? Es Mario, te lo he presentado por teléfono, por fotos». Y la señora Consuelo le dice: «No, Victoria, ¿cómo voy a hacer eso?». Y Pamela le dice: «Ándale, mamá, al rato te lo va a devolver. Al rato que le depositen a él de sus tiendas y te lo va a devolver». Y sí se lo devolvieron después. La señora Consuelo le presta el dinero. No recuerda cuánto, pero sí fueron entre 5,000 a 8,000 pesos. La señora Consuelo se los da a Pamela y le dice la señora Consuelo a Pamela: «¿Y ahora qué vas a hacer, Pamela?». Le contesta: «No, pues ya me voy porque Mario me está esperando afuera». Y la señora Consuelo se salió junto con Pamela y le dice a la señora Consuelo: «Ah, pues vamos a verlo, para que me diga». Estaba en una tienda que estaba ahí cerca de la colonia, donde se juntan los chavos que se dedican a tomar. Y se acercó y Pamela se lo presentó y le dice Pamela: «Mira, mamá, él es Mario, para que no estés con la desconfianza de que no te va a pagar». Y Mario le dice a la señora Consuelo: «Yo le voy a devolver el dinero». Estuvieron un rato platicando y le dice Mario a la señora Consuelo que se iba a volver a llevar a Pamela y le dice: «Yo se la traigo al rato, en la madrugada». Dice la señora Consuelo que sí la regresaba a su casa. Él dice que no, porque en una entrevista él dice que él no la conocía, que no eran tan amigos, pero siempre la regresaba. No tenían una relación tan estable. Mario ya tenía un hijo. En una ocasión ellos se habían ido a un fin de semana que habían estado con el hijo de Mario y que ya lo habían entregado. Pamela llegó a la casa y se iba a volver a ir, y la señora Consuelo se molestó mucho y le dice a Pamela: «Oye, pero acabas de llegar, ¿por qué te vas a volver a ir con Mario?». La señora Consuelo le pregunta a Pamela: «¿Qué esperas de Mario o qué es lo que buscas con Mario?». Y Pamela le contesta: «No, mamá, yo no espero nada de Mario, porque Mario es un desmadre». Dice la señora Consuelo que nunca se percató de que eso era un foco rojo, que algo le estaba diciendo posiblemente su hija. Un jueves 31 de agosto fue el cumpleaños de Pamela. Ese día por la mañana no fue a trabajar temprano. La señora Consuelo se levantó muy temprano para irse a trabajar, pero la señora Consuelo siempre les hacía bromas y la jaló de los pies y Pamela le dice: «Ay, mamá, déjame dormir porque entro en la tarde a trabajar». Y la señora Consuelo le dice: «Pues párate para darte tu abrazo».
Se levantó Pamela y la señora Consuelo la abrazó y le dijo que se la pasara muy bien y que la amaba con todo su corazón y que al rato la veía. Y Pamela le contestó: claro que sí, mami, nos vemos al rato, chula. Dice la señora Consuelo que nunca se imaginó que ese iba a ser el último abrazo que le iba a dar a su hija. Se fue Pamela, iba a trabajar y ya había planeado que iba a festejar su cumpleaños. Y aparte en su trabajo lo festejaban. Como al mediodía, le habla y le manda unas fotos de unos pasteles. Le arreglaron su escritorio y las felicitaciones que tenía en su escritorio. Y la señora Consuelo le dice: sí que te quieren mucho, mijita. Y Pamela le contesta: sí, mami. Pero Pamela ya les había dicho que ella se iba a ir a festejar su cumpleaños con Mario. Pamela dormía con su abuelita, mamá de la señora Consuelo, y también tenía muy buena comunicación y también sabía que andaba con Mario. Y Pamela le decía a la señora Consuelo: si no llego a ir con Mario, mamá, voy a llegar a comerme los pasteles con ustedes, porque Pamela sabía que le gustaban los pasteles de chocolate a la señora Consuelo. Pero sí se fue. Solamente le dijo que tenía planes de ir a un bar que estaba ahí cerca, pero la señora Consuelo no sabía en qué bar o restaurante. Pamela le decía a su mamá que se iba a regresar, pero sabía la señora Consuelo que iba a tardar. La señora Consuelo dice que ella sí la esperaba en la casa. Se fue a festejar con él, porque él pasó por ella al trabajo, y siguieron la fiesta. La señora Consuelo le mandaba mensajes en la noche y Pamela le contestaba. Y el día viernes le hace una llamada y la señora Consuelo le dice: oye, Pamela, ¿por qué son horas y no has regresado? Y le dice Pamela que le habían dado el día por su cumpleaños y le dice: no te preocupes, mamá, ya vamos de regreso, es que nos fuimos a Cocoyoc y que estaban desayunando en un restaurante sobre la carretera y que por la tarde ya estaba en la casa y que estaba en un baño y que se le estaba cortando la comunicación. La señora Consuelo se fue a trabajar. Pasó el viernes y la señora Consuelo le marcaba y le seguía mandando mensajes, pero ya no contestaba. La señora Consuelo le marcó a algunos amigos de Pamela, pero todos le decían que andaba con Mario, que se había quedado con él, que se había retirado con él a la tienda de él, ahí en División del Norte. El sábado 2 de septiembre por la mañana, la señora Consuelo se levantó muy temprano para hacer la limpieza de la casa. A la hora de desayunar, a la señora Consuelo no tenía hambre, pero a las 3 de la tarde la señora Consuelo baja a la cocina y empieza a comer, y en su mente decía: ¿dónde estás? ¿Por qué no me has marcado? Ya regresa a casa, solamente quiero saber dónde estás. Transcurre la tarde, el señor Salvador se va a trabajar y la señora Consuelo se queda en la casa, a estar al pendiente de su mamá. Pero no dejaba el celular de estar insistiendo con llamadas y mensajes, pero no contestaba. Ese mismo sábado, entre las 7 y 8 de la noche, escuchó que tocaron la puerta, pero tocaron la puerta de la casa de al lado, donde vivía el hermano mayor de la señora Consuelo. Salió la hija del hermano de la señora Consuelo y le preguntaron por los papás de Pamela y les dijo que era en la siguiente casa. Volvieron a tocar, pero ahora en la casa de la señora Consuelo. Abre la puerta y le dijeron que buscaban a los papás de Pamela, y la señora Consuelo les dijo: sí, yo soy la mamá de Pamela, y los pasó a la cocina, y le dijeron que si tenía con qué identificarse, si era la mamá de Pamela, y les dijo que sí. Le preguntaron por el papá, y les dijo que estaba trabajando, y le dicen que si tenía en qué apuntar. También le preguntaron que si conocía a Mario Sainz, que si sabía dónde era su domicilio, y la señora Consuelo les dice: no recuerdo muy bien. Mi hija me había dicho que pasando Red de Churubusco, y le dice nuevamente: señora, si usted sabe dónde lo podemos localizar, si se presenta en su domicilio, háganoslo saber, pero vaya y busque en dónde apuntar, porque le tenemos que decir en dónde se tiene que presentar. Y le preguntan que si Mario tenía un hijo de 8 o 9 años, y la señora les dijo que sí. Y la señora Consuelo les pregunta: pero díganme dónde está mi hija, y la mandan nuevamente por el papel donde apuntar.
Subió la señora y estaba ahí su hijo, el más chico. Y la señora Consuelo le dice: «Oye, Paco, allá abajo están unos señores, preguntan por los papás de tu hermana. Creo que son policías». Y su hijo se levanta de la cama y baja inmediatamente. Y lo mismo, los cuestiona, que dónde estaba su hermana. Y les decían que no les podían dar información, solamente que notaran en dónde se tenían que presentar. Y le preguntan al hijo de la señora Consuelo que si él conoce a Mario, y él les dijo que sí. Los policías le dan la dirección y la señora Consuelo se dirigió a casa de uno de sus hermanos y le platica lo que pasó, y él le dice: «Vámonos». Llegaron por el señor Salvador a su trabajo y se dirigieron a la dirección que le dieron. Al llegar a la Fiscalía de Tlalpan no los tardaron y los pasaron. Les pidieron con qué identificarse y empezaron a buscar en la computadora. Y le dicen: «Sí, efectivamente, aquí está Victoria Pamela». Y la señora Consuelo le pregunta: «¿Pero por qué está aquí?». Y le dicen: «Es que la acusan de robo». Y la señora Consuelo se rió, pero porque sintió una paz de que no pasaba algo más grave. Y le pregunta la señora Consuelo: «¿Qué fue lo que se robó?». Y le dicen: «Se metió a una tienda departamental y se robó unas cremas faciales». Y la señora Consuelo le dice: «No, es que mi hija no es de esas personas». Y le dijeron que la iban a trasladar al reclusorio. Y la señora Consuelo les dice: «No, es que eso se puede solucionar antes». Y les pide la señora Consuelo: «Quiero ver a mi hija». Y le dicen: «A ver, yo creo que no estamos hablando de la misma persona. Creo que no nos estamos entendiendo». Y le dicen: «¿Su hija no es un transvesti?». Y la señora Consuelo les contesta: «No, mi hija es una mujer». Y les dicen: «No, entonces no. Véngase para acá». Y los pasaron a otro cubículo. Y les volvió a pedir la credencial y revisó la computadora. Ahí fue donde les dijeron: «Aquí está, es Victoria Pamela Salas Martínez». Y la señora Consuelo contesta: «Sí». Y les dijeron que la habían matado en el Hotel Novo, que ahí la habían encontrado. Y le volvieron a preguntar por Mario, que si lo conocía, y que dónde lo podían localizar, que lo andaban buscando, que si sabía dónde estaba. La señora Consuelo recuerda que ella se salió corriendo, y su hermano la estaba esperando, y la detuvo, porque estaba sobre el periférico, y le pregunta: «¿Qué pasó, Consuelo?». Y le dice: «Es que mataron a Pamela». «¿Cómo que mataron a la güera?». «Sí, mataron a mi hija, hermano». Se desplomó la señora Consuelo, y su hermano se dirigió con el señor Salvador. A ellos les dijeron que tenían que identificar a Pamela y todo el procedimiento que se tenía que llevar. Llegaron los otros hijos de la señora Consuelo, le pidieron fotos a su hija y también a su hijo. Se las pidieron para poder identificarlo y que era la misma persona, porque ya la fiscalía tenía fotos. Aquí llama mucho la atención porque desde un inicio ya la fiscalía había solicitado o estaba tan interesados en Mario, quien les había dado esa señal. ¿Por qué preguntan por él? Esa es una interrogante que llama mucho la atención. Una vez que el señor Salvador identificó el cuerpo de su hija, le dijeron que se tenía que trasladar al INCIFO, pero antes de eso le tomaron la declaración donde le preguntaban que si él sabía con quién andaba, con quién se estaba festejando. Y el señor Salvador les dice: «Pues sí, con su novio». Pero la fiscalía ya no les dio más información de qué había sucedido, cómo la habían encontrado a Pamela y cómo fue. No les dijeron nada. A Pamela la encontraron en este hotel en una tina de baño. Había pasado varias horas bajo el agua caliente, tenía lesiones. Al estar tanto tiempo bajo el agua caliente, se perdieron muchas pruebas, incluyendo pruebas genéticas y de ADN, que al final esas pruebas se contaminaron y se perdieron por las circunstancias y por la escena por la cual se encontró. Mario se había comunicado con la hija mayor de la señora Consuelo, donde le decía que se iba a presentar al funeral de Pamela, y la señora le decía a su hija, la mayor: «Pues sí, hija, dile que sí». Pero él, ¿cómo sabía? Que preguntó, que le dijeron, que se enteró por medio de una amiga. El señor Salvador se encontraba en el INCIFO para que le entregaran a Pamela. La gente, vecinos, conocidos y familiares
se estaba reuniendo en la iglesia para recibir a Pamela, porque en la iglesia se iba a llevar el velorio de Pamela. La señora Consuelo, al saber que Mario se iba a presentar en el funeral, ella de inmediato se dirigió a la fiscalía para notificarles que Mario se presentaría en el funeral. Llega Mario a la iglesia y lo recibe la hermana de la señora Consuelo y le dice a Mario: «Es que vengo a ver a Pamela». Y le dijo la hermana de la señora Consuelo: «Aún no llega mi sobrina, pero pásate». Llegó con un amigo y después llegaron más atrás de él. Entre toda la gente que ya estaba ahí en la iglesia esperando que llegara Pamela, alguien dijo: «Es él». Él escuchó y dijo: «Pero yo no la maté», y se paró. Pero ya la patrulla ya lo iba siguiendo y se va a un supermercado. Cuando llega, ya la policía ya lo estaba esperando. Lo ven y lo agarran por agresión a preventivos. Los papás de Pamela desconocen quién había mandado traer a la policía. La hermana de la señora Consuelo le comenta que Mario no llegó en sus 5 sentidos porque tenía un olor de alcohol y que lo único que hacía era agarrar constantemente el sobre que traía bajo el brazo y buscaba a la mamá de Pamela. El sobre que le iba a enseñar era de que él había estado en el Ministerio Público por un percance que tuvo, por unos baches un día anterior, supuestamente, pruebas que desecharon las autoridades. ¿Por qué mostrarle pruebas de que estuvo en otro lugar? Cuando lo agarraron, lo llevaron al Ministerio Público. Ahí se encontraba la señora Consuelo y Mario. Era mediodía, el domingo 3 de septiembre. Y la perspectiva que le dio Mario a la señora Consuelo fue mucha agresividad hacia la señora Consuelo. Estaba parado y tronaba las botas y se balanceaba y gritaba: «A mí esa muerta no me la achacan, esa muerta ni la conocía». Que no era nada de ella, le gritaba a la señora Consuelo. Dice la señora Consuelo: «Entonces, si no la conocía, ¿por qué acudió al funeral y por qué llevó pruebas donde nadie se las pidió?». En una entrevista que dio Mario, él decía que por solidaridad. Los policías decían que la mamá de Victoria no se acercara a Mario Sainz y que Mario Sainz no se acercara a la mamá de Victoria. Y los amigos de Mario, que habían alrededor, que eran 5 o 6, le empezaron a tomar fotografías y un policía se paró y le dijo: «Oye, eso no lo puedes hacer, no le puedes estar tomando fotografías a la señora». La señora Consuelo llega y ve a Victoria cuando la estaban velando. Amigos de Victoria le decían a la señora Consuelo que Mario estaba en todo momento con Victoria. A Victoria la sepultan el lunes 4 de septiembre. Según Mario, dice que el día viernes dejó a Pamela porque él ya no quería seguir la fiesta, que a él su hijo lo estaba esperando, pero según él dejó a Pamela para irse con otra amiga a seguir la fiesta, que él se inundó, que el agua se le salió y que estuvieron haciendo limpieza y que fue a dejar a su amigo y que tiene un accidente en su carro, se le ponchan las llantas, manda a llamar al seguro y van a una fiscalía. Y esas son las pruebas que él dice tener para asegurar que no estaba con Pamela. Son puras mentiras. La fiscalía en ningún momento les dijo a los papás qué pasó o cómo la encontraron a Pamela. Ellos se enteraron por el amigo de Mario, Fabián Pasos, Mafián TV, un periodista, porque él empieza a decir que él ya tiene acceso a la carpeta de investigación, ya estaba mostrando fotografías de Pamela. No había pasado una semana que este tipo aseguraba que ya tenía acceso a la carpeta de investigación. Fabián Pasos entorpeció muchas cosas y revictimizó a Pamela, diciendo que se drogaba, diciendo que había estado con múltiples hombres, diciendo que tenía que estar haciendo a altas horas de la noche e incluso pidiéndole a los padres que se quedaran callados, que no alzaran la voz, que no dijeran nada. ¿Con qué poder este tipo de personas tiene poder o capacidad para tener una carpeta de investigación? Ya le había dado una entrevista a Mario Sainz. A Mario lo detienen el domingo 3 de septiembre, lo trasladan al reclusorio sur y el martes él sale como a las 3 o 4 de la mañana. Pero su abogada ese mismo día se acerca al reclusorio a preguntar de qué iba a proceder con el problema que había tenido y le dicen que ya tiene una orden de aprehensión su cliente.
En cuanto lo liberan, se escapa o se va 1 año y medio. Después, según él, dice que se entrega, que también es una mentira, porque esa orden, cada vez que metía un amparo, el juez lo tiene que estudiar. En ese tiempo, la orden de aprehensión se congela, y cuando el juez le negaba el amparo, se volvía a activar la orden de aprehensión. Llegó hasta los magistrados. El 1 de marzo del 2019 les notifican a los papás de Pamela, y en la notificación decía que se le negaba el amparo, y la abogada de Mario le dijo: ¿sabes qué? Entrégate. A 1 año y medio, desde el 2017 al 2019, después se entregó. Era solamente para que se llevara a un juicio, ni siquiera para determinar si era culpable o no. Lo detienen o se entregó en Miramontes, según él, porque subió un video por medio de Mafián TV donde él decía que se entregaba voluntariamente, que porque él era inocente. Pero ¿por qué tardarse 1 año y medio si en un inicio no lo hizo? ¿Y por qué darle portavoz a Mafián TV cuando él pudo hacerlo directamente? Los testigos del Hotel Nova dicen que Pamela y Mario llegaron al hotel entre 12:30 y 1 de la madrugada. Aquí es donde Mario empieza a decir que esa noche no había cámaras porque no servían, pero mandaron peritos a checar el sistema y determinaron que no servían. También dicen los testigos que Mario sale entre las 5 y 6 de la mañana, y en ese lapso Mario mandó llamar varias veces a los trabajadores del hotel para que le pusieran el wifi en su celular. Que la primera vez que salió, él salió en calzoncillos y pidiéndole a los del hotel que no tenía wifi, que se lo arreglaran. Y la segunda vez sale con una toalla pidiendo la cena. Y dijeron que habían visto a Pamela sentada en la cama y que había pedido para cenar. Mafián TV revictimiza a Pamela diciendo que había varios hombres ahí en el cuarto del hotel. En varios videos dice esto, pero nunca se corroboró eso. Los testigos del hotel solo dijeron que era la chica, la señorita que estaba comiendo espagueti a la boloñesa, que había pedido, y Mario. Y salió una tercera vez cuando ella se retira del hotel. En algún momento, Mafián TV trata de buscar a los papás de Pamela con el argumento de que vieran de que Mario no había sido. Frida Guerrera se trató de acercar a la señora Consuelo, pero Frida no tenía los medios para acercarse a la familia de Pamela para ayudarlos. Pero se comunicó con la hija de la señora Consuelo y le dice a la señora Consuelo: hay una persona que quiere platicar contigo, es una señora que se llama Frida Guerrera, pero no sé ustedes qué piensan. Y sus papás le dijeron que sí, porque Mario y Mafián TV empiezan a sacar videos a las redes sociales discriminando y a decir mentiras. Frida les ayudó mucho, porque Edmundo Guerrido, el procurador de justicia de la Ciudad de México, ya estaba diciendo que el caso de Mario Sainz ya estaba cerrado. Frida Guerrera les ayudó mucho porque los papás de Pamela no tenían un abogado y estaban perdidos, no sabían qué hacer. Frida publicó una columna donde expone a Mafián TV y dice lo que estaba haciendo. Para ese momento ya los papás de Pamela ya no tuvieron contacto con Mario Sainz. Hasta el 31 de marzo del 2019, según él, se entrega, porque le negaron el amparo. En la audiencia le dice el juez que esta audiencia es para hacerle saber que usted tiene una orden de aprehensión y ya se cumplió, y la próxima audiencia es para saber si va a ser vinculado a proceso o no. En la primera audiencia duró 10 horas. No entiendo, todavía ponen amparos para que no lo detengan, y bajo otros delitos quieren hacer prisión preventiva a personas que no han matado a nadie, que no han violado a nadie. Pero en este tipo de casos donde hay pruebas y donde jueces ya habían ordenado, ahí sí no lo detienen. Ahí sí tienen que pasar 1 año y medio para que se lleve a cabo. En esta primera audiencia se desahogó todas las pruebas que Mario Sainz ofreció, como videos y testigos. Al último, el juez le dijo: en este momento yo te vinculo a proceso por todas las mentiras de tus testigos, porque no coinciden sus declaraciones. Y también presentó los testigos del hotel, dieron su declaración y les preguntaron que si estaba la persona que vieron ese día del feminicidio de Pamela,
y los testigos del hotel dijeron que sí, y señalaron a Mario Sainz, y le dan prisión preventiva. Del 2019 al 2022 tuvieron que pasar 3 años para que lo declararan culpable. En esos 3 años se llevaron más audiencias, donde Mario Sainz ofrecía más testigos, más pruebas. También el Ministerio Público presentó sus testigos. Ya venía la etapa donde se presentaban 3 jueces. Eric Rauda señala que se compromete a dar este amparo, dado a meterse a este caso para defender a Mario Sainz, dado que a él le parecía poco congruente que no había ninguna prueba como tal que señalara a Mario de haber estado esa noche del 1 al 2 de septiembre, esa madrugada con Pamela en el Hotel Novo. Es lo que dice Eric. También señala que la misma Frida Guerrera que había dicho que la fiscalía había hecho un trabajo no muy adecuado. Lo que él dice es que se encontraron sobres de unos condones, que se encontró una huella de un zapato, y las pruebas de ADN no podían ser concluyentes, dado que las características en las que se encontró a Pamela, por la humedad, estar tantas horas bajo el agua caliente, eran inservibles todas esas pruebas, y que la huella de zapato no fue sometida a un proceso adecuado, que simplemente fue una huella de zapato que coincide con un tipo de zapato, y que no lo midieron y que no vieron si realmente era el mismo zapato, que simplemente se quedó como una huella y que no era suficiente. Los papás de Pamela dicen que un perito había encontrado que esa huella era para deporte extremo, para skate, y también un testigo de parte de Mario Sainz, que es su primo, en la audiencia dijo que sí, efectivamente que ese tipo de huella se usaba para el deporte que hacía su primo Mario. Esa huella se comprobó que era de Mario y no de alguien más, porque es muy diferente la huella de un zapato de trabajo a una huella de deportista que hace skate. Otra de las pruebas eran los sobres de condones, que había sido una marca que estaba patrocinando Mario Sainz. Dice los papás de Pamela que esas pruebas sí se ocuparon porque el policía de investigación entró al hotel y preguntó a los trabajadores y al gerente qué tipo de condones vendían en este hotel, y uno de los trabajadores dijo: aquí se ofrece de cortesía este tipo de condón, y que en la venta tenemos otro tipo de condón, pero los sobres que se encontraron eran los condones que patrocinaba Mario Sainz. Ninguno de los condones que vendía en el hotel coincidía con los condones que se encontraron en la habitación. También dice Eric Rauda, dice que no se puede basar solamente en los dichos de los trabajadores. No hay una prueba fehaciente que se le haya visto a Mario entrar al hotel. Se argumenta que las cámaras del hotel no servían, ni las del C4, ni las de otro establecimiento. Mario dice constantemente en los videos con Fabián TV que él estuvo esa noche en otro lugar. Mario relata que él deja a Pamela con una trabajadora de él, Arlette, y que se va con Pamela a un bar a seguir festejando, y con el novio de esta trabajadora, Arlette. Mario la presentó como testigo y dijo que sí, que se había ido con Pamela al bar, se sentaron en una mesa y que se tomaron unas cervezas, y que Pamela fue al baño, y que de regreso se topó con una mesa que había 4 sujetos, que la paran y que le invitan una cerveza, y que después Pamela se retira con un sujeto de esos 4. Pero también fueron de testigo el capitán de meseros y un mesero de ese bar. El capitán de meseros dice: no, la muchacha se sentó con un sujeto desde el principio, no eran 4. Y le pregunta que cómo era ese sujeto, y dice: pues es una persona delgada, tez blanca, y su acento no es como la nuestra. Tanto así que lo recuerdo muy bien porque es el mismo sujeto que anda en las redes sociales circulando. Y el mesero dijo que ella llegó con un sujeto. El capitán dice que se sientan en el área VIP y el mesero dice que se sentaron en la terraza, pero llegó con un sujeto, no con Arlette. Y los dos dijeron las mismas características del sujeto, que son las mismas de Mario Sainz. El novio de Arlette no se presentó a declarar, y los policías de investigación dijeron que se había ido a otro estado,
pero ¿por qué no manda el juez a traer al novio de Arlette, solamente Arlette, cuando hay 2 testigos? Curiosamente, porque no aparece el dicho novio, y los mismos testigos del bar la desmienten. Otra más de las incongruencias es que cuando deja a Pamela, Mario se va, se inunda su casa supuestamente y sale de su casa en la madrugada, se le poncha la llanta, manda a traer al seguro y van a una fiscalía a levantar un acta de que se le había ponchado la llanta, cuando es muy raro que eso se haga en México. Esto es lo que cuenta Mario para asegurar que Mario no había estado en el hotel con Pamela, que Mario había estado esa madrugada durante esas mismas horas con una aseguradora con sus llantas ponchadas y que había ido a una fiscalía. Pero en la fiscalía que se supone que había ido Mario, la secretaria de dicha fiscalía primero sí había firmado, pero después reconoció que esa no era su firma. Mario dice que fue con un juez y el juez le cedió el papel, y uno de sus testigos era el juez y dijo que sí, que lo recibió, que le dio el papel y que lo firmó. Pero la secretaria, cuando pasó como testigo, dice: no, yo estuve de guardia ese día y nunca se presentó un sujeto a levantar un acta, y que ese día se sintió mal y se fue a descansar 1 hora y media, y cuando regresó pasó por la oficina del juez y checa un papel tamaño oficio y le llama la atención porque dice que ve su nombre, pero no es su letra, y ve un garabato que no es su firma, y que le dice al juez: ¿qué pasó, jefe, si nadie vino a levantar un acta? ¿Y qué pasó con esto? Y el juez le dice: no te preocupes, es un acta para un amigo. Al otro día que se presenta a laborar, llegó la policía de investigación y le dicen: ¿usted estaba de guardia esta noche? Y dice: sí. Y le preguntan: ¿qué pasó con este papel? Y la secretaria les dice: yo no quiero problemas. Y las cosas estuvieron así. Incluso yo estaba de guardia y nunca se presentó una persona a levantar un acta de bache, y esa firma no es mía. Empiezan a investigar más y se meten más con jefes internos y le dicen: a ver, este papel no es válido porque carece de firma de secretaria, que ya había declarado que no es su firma, tenía que pasar por otra instancia para que lo sellen y firmen y quede asentado en el libro. Los policías de investigación vieron que nunca fue registrado en el libro. Otra incongruencia: se le ponchan las llantas y manda a traer a la aseguradora. Eric Rauda dice que el representante de esta aseguradora, que es Qualitas, que llegó y que fue testigo, que estuvo con Mario ahí, el representante de la aseguradora tiene que llegar al lugar del accidente y no tiene que mover el carro, porque si lo mueve ya no le hacen válido el seguro. Tiene que llegar el representante de la aseguradora para tomar los datos, corroborar que es la misma persona, tener identificación, que tenga la licencia de conducir, etc. Este representante de la aseguradora, cuando llega como testigo y el Ministerio Público le empieza a preguntar: ¿este es el acta que levantó? Y le responde el asegurador: sí. Y le preguntan: ¿por qué lo reconoce? Y contesta: porque tiene mi nombre y mi firma. Y le dicen: ¿no se supone que usted como asegurador tiene que llegar al lugar de los hechos? Y contesta: sí. Y le dicen: ¿y por qué tuvo que llegar al Ministerio Público? Y le dicen: ¿que usted trabaja así? Y contesta: ¿cómo? Y le dicen: todo subrayado, escribe encima de otros datos, ¿modificaron esa acta? Y también le preguntaron: ¿a usted le consta que el sujeto era el que venía manejando la camioneta? Y contesta que no. Y le dicen: entonces, ¿por qué vino al Ministerio Público? Según Mario, había solicitado una grúa para llevarse su camioneta al Ministerio Público, y que allá llegó el representante de la aseguradora, y que vio las llantas, y que dijo: voy a checar a ver dónde fue. Pero eso nunca se hace aquí en México. Es decir, no llegó al lugar de los hechos, no llegó al lugar donde se le poncharon las llantas, llegó directamente al Ministerio Público, el representante de la aseguradora. El auto que cayó en un bache y se le dañaron las llantas fue un Mercedes, y después apareció un testigo, un tío de Mario, que dijo: esa camioneta yo se la decomisé a mi sobrino porque él tiene una deuda conmigo.
una semana antes de que sucediera el feminicidio de Pamela. Es decir, Mario no tenía esa noche esa camioneta porque ya se la había quitado su tío. El testigo que venía de Qualitas, de la aseguradora, no le consta que haya ocurrido ese siniestro, y el acta que levantó estaba alterada. Otra cosa que señala Eric Rauda es que la geolocalización, es decir, la ubicación de los celulares, era distinta, que mientras la de Pamela estaba en el hotel, la de Mario estaba en otro lado. Sin embargo, eso no lo tomó el juez como un dato para demostrar que Mario no había estado en ese sitio, porque el juez no lo tomó en cuenta. Dicen los papás de Pamela que los peritos en geolocalización dijeron que los celulares pueden tomar diferentes señales o antenas, no es un dato preciso. Incluso la mamá de Mario Sainz dijo que ella había recibido llamadas de quien había sido el verdadero feminicida de Pamela. En su declaración dijo que estaba recibiendo llamadas a su celular, pero no las contestaba porque era un número desconocido, y que tenía una amiga que era policía y se acercó a ella, y que la amiga policía le dijo: sí, amiga, pásame tu celular, si vuelve a llamar yo le contesto. Y que sí contestó una persona que le dijo: yo conozco al feminicida, me llamo Tony Pastrana, yo sé quién le quitó la vida a la muchacha. Se me hace injusto que él esté pagando, y sé que es un Mauricio Cerandona. Cuando pasa a declarar y el Ministerio Público le pregunta: ¿usted acudió a la Procuraduría? Y dijo que sí. ¿Y si aportó su dispositivo, su celular? Y dijo sí. Y le dicen: ¿y si sabe que su celular lo enviaron al laboratorio? Y contesta la mamá de Mario: no. ¿Y si sabe lo que encontraron en su celular? Y contesta: no. Pues no encontraron nada, señora. Es decir, había sido una mentira. Cuando la desmienten, lo único que dijo fue: es mi hijo. Mario presenta como testigo a un policía que estaba esa noche en el Ministerio Público. Este policía en su declaración dijo: sí, ¿cómo no lo voy a recordar si platiqué con él? Y que cuando se iba a retirar a su casa, él vio la camioneta, era una BMW, no que una Mercedes, y eran 4 llantas. Primero dijeron que eran 2 llantas, pero después de tantos años, en el 2022, declaran culpable a Mario Sainz por el feminicidio de Pamela y le dan una condena de 45 años.